Muy buen día, buen dinero, buena salud. Un saludo muy especial a todos los oyentes y a los venerables maestros especial INTI con muchísimo cariño. Muy buen día, buen dinero y buena salud. Sí, un gran saludo para nuestros venerables maestros y para la familia real. Gratísimas a todos los oyentes por estar aquí con nos. Bueno, primero que todo quiero comentar cómo llegué al Tao, cómo conocí el Tao. Esto hace casi 30 heliocrones. Llegué con mi esposo y mis hijos, práctica inti de brazos, la dragón Bacatá y mi hijo, el dragón Tunjoac. Entonces, llegamos allá porque el maestro Ewis Baal nos llevó allí, nos llevó a conocer a los maestros. El maestro Ewis Baal fue quien me ayudó en un comienzo a entender más el Tao, un ser muy brillante. Él tenía 1500 dragones de sabiduría. Él era muy sabio. Inicial Inti, él mismo fue el que me llevó a mí, mucho antes, a conocer la gnosis. Cuando yo tenía 14 liocrones, conocí la gnosis y fue algo muy lindo. Tuve la oportunidad de conocer al maestro Gargacuchines, por ejemplo. Fue una experiencia lindísima, jamás la puedo olvidar. El maestro Gargacuchines iba a la casa nuestra cada vez que iba a Bogotá, iba a la casa nuestra, se alojaba ahí, era un ser muy, muy especial. Bueno, la gnosis fue divina. Y luego entonces cuando conocí el Tao fue aún más impactante el conocer a los maestros. Mm, Cuando yo conocí el Tao, el maestro Samael tenía como unos 20, 21 heliocrones y yo en esa época acababa de terminar los estudios de pregrado que hice en Colombia en psicología y estaba laborando con jóvenes en esa época. Por supuesto los conocía muy bien. Entonces tuve la oportunidad de comparar, fue mi primera experiencia conociendo a los maestros, comparar los jóvenes a quienes conocía con el maestro Samael. Fue muy impactante, tanta sabiduría, tanto amor, tanta entrega. Un joven y realmente la sabiduría era demasiado. Entonces, por ejemplo, vi en alguna oportunidad que le hacían redondeles, gente que lo rodeaba y habían médicos, había un científico, había seres y le estaban haciendo preguntas a él, preguntas profesionales o profesionales a él, pues de alto calibre. Y yo decía, no, no puede ser que las vaya a poder contestar. Y él las contestaba, fue más la, lo que me impactaba a mí cuando lo veía, cómo contestaba y cómo esos profesionales quedaban tan contentos y tan agradados con la contesta del maestro Samael. Bueno, el conocer al maestro Kellyon fue también muy impactante, o sea, él era en esa época, vivía demasiado ocupado, mas sin embargo siempre estaba en vitrina, o sea, nunca estaba escondido y nos lo podíamos ver en todo instante, tan solo cuando tenía pues sus menestencias fisiológicas, era lo único. De todas formas, era un ser, nunca estaba escondido, él siempre estaba pues a la vista de todos. Para nos, lo comentábamos con mi esposo, cómo era de interesante la vida de ellos, cómo ellos enseñaban con el ejemplo. El conocer a la maestra Afrodita fue algo lindísimo. Qué Eva tan espiritual, que Eva tan humilde. Tuve la oportunidad de conocerla, pues esto fue, imagínense, casi 30 heliocrones. Era una Eva muy linda, muy linda.
alguna vez llegué al templo con mi esposo, mis hijos, y cuando vi que salió ella, pues como con toda la comitiva, no sabía bien quién era, más sin embargo dije, wow, aquí también llegan modelos o son reinas de belleza, ¿quiénes son? Era una Eva muy, con una sonrisa muy dulce, y ya entonces vi que era la esposa del maestro Kelly, o sea, seres superiores, la familia real, lindísima. Eso fue muy impactante, el ver en ellos tanta sabiduría. Entonces, así fue como inicié a conocer el Tao, y luego, después de eso, entonces, bueno, el maestro Ewis Baal siempre me acercó mucho, mucho en su sabiduría hacia los maestros. Él me orientaba hasta que él desencarnó. Fue pues obviamente muy duro, más sin embargo, entonces ya quedaron, por ejemplo, el maestro, un maestro que me ayudó a mí muchísimo también fue el maestro Arcolanda. Fue un maestro, o sea, el maestro Arcolanda es un ser muy brillante, él tiene mucho amor, muy incondicional. Me gustaba muchísimo que él me decía siempre, mire, esto lo aprendí, esto lo decía el maestro Kellyon, esto otro me lo enseñó el maestro Kellyon. O sea, todo lo que el maestro Kellyon decía, le había enseñado a él lo decía. A mí me agradó mucho ver que fuera tan leal, tan leal, tan justo, tan honesto, de siempre resaltar quién le había enseñado. Bueno, y luego otros seres también. He aprendido de muchos, muchísimos monjes. En algún instante, un monje exiliado también me enseñó sobre la respiración, la respiracel. Cuando yo estudié psicología, en algún instante quería saber sobre la respiración de una forma científica, y pues el maestro Ewis me había comentado, esto fue inclusive antes del Tao, y no podía saber nada de la respiración. Ya después, cuando tuve la oportunidad de estudiar una maestría en psicología clínica en una universidad de España, sí me enteré de la gran importancia de la respiración. Más sin embargo, nada que ver con la respiración que enseña el Tao, porque la respiración que enseña el Tao es mágica. Cuando tuve la oportunidad de oír al maestro Lufra Safit hablando de la respiración, Dios mío, eso es milagro, y es fantástica, la respiración. Y para terminar esta porcel, el, en alguna oportunidad me dijo un monje exiliado, me dijo, mire maestra, enséñeles a sus pacientes a respirar así. Y simplemente él me dijo, lo voy a decir ahorita porque esa respiración también es mágica. Él me dijo, enséñeles a tomar el aire por la nariz, retener y exhalar por la boca. Yo, como les digo, había estudiado la respiración, de tomar el aire por la nariz, sobre todo la abdominal. Más sin embargo, esta, cuando él me dijo, háganla 8 veces, que la hagan 8 veces, desde ahí y para siempre les he enseñado esa respiración a mis pacientes. Y en psicología, pues yo he aprendido a no decir todos, nunca, siempre, y aprendí con esta respiración que todos han reportado mejoría en muchísimos otros campos, en cambio, campos más complicados de trastornos severos de la conducta. Entonces, bueno, hasta ahí el comentario sobre mi experiencia y por qué estoy en el Tao, por qué la doctrina taoísta, por qué los maestros son los que son. Estoy aquí por los maestros, estoy aquí por la familia real. Siempre estoy firme, porque he podido comprobar todas sus enseñanzas y confirmarlas con mi vida profesional, con las enseñanzas científicas. Bueno, ahora sí, entonces seguimos en los temas que vamos a tratar hoy, que ya les había comentado la dragón Bacatá. Bueno, maestra Séfora, gratísimas por ese recordatorio
porque es muy importante recordar por qué estamos en esta doctrina. Sobre todo los jóvenes, hay que hacer mucha conciencia. La juventud es un periodo donde nos estamos conociendo a nos mismos y nos estamos definiendo y vamos a pasar por muchas cosas nuevas y es importante saber cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros valores, porque muchas veces vamos a encontrar en nuestro camino gente que cuestione esas creencias o que influya a, a que no las llevemos al Excel. Y pues también es un concierto donde debo decir que pues desde niña pues me recuerdo muy bien a los maestros, recuerdo al venerable maestro Kelium cuando una vez me puso su magdu en mi cabeza y me sopló la cabeza porque yo estaba muy cansada. Y en ese instante me desperté y sentí una energía, un calor en todo el cuerpo y empecé a saltar, empecé a correr, empecé a cantar y ya eran las 8 del día lunar. Estábamos después de un largo proceso que habíamos hecho, pues yo era muy niña y ya estaba básicamente reposada y mi mamá me estaba altargando, entonces para ella era difícil y teníamos que subir un trayecto bien pesadito, había llovido, entonces era muy pesado para ella. Y cuando el maestro me sopló, entonces yo quedé energetizada, completa Inti, y subí corriendo. Y subí cantando. Y también recuerdo una vez que el maestro Kelium, él rompió su ayuno de palabra en una ocasión y yo estaba sentada, era la primera vez que lo íbamos a oír hablar en ese instante, que la gente lo iba a volver a oír sus palabras. Ese día yo recuerdo cuando lo oí y sentí que la doctrina entraba en mí y que yo la entendí de una forma muy diferente a todas las otras ocasiones que había oído a los maestros en vivo y en directo. Sentí algo muy especial porque yo en ese instante me hice una promesa, me quise, o sea, de mis seres, mi alma, me hicieron un llamado de conciencia e hice una promesa a mí misma que siempre voy a ser leal a la doctrina y a los venerables maestros porque ellos tienen la verdad. Yo lo sentí muy adentro en mis huesos, en mi sangre, que eso era así. También tengo un recuerdo muy bonito con la venerable maestra Eldad. Una vez, ella y do de niñas, ella pues me invitó estábamos corriendo tras las gallinas para ver si hacíamos que las gallinas volaran. Me pareció eso muy bonito porque estábamos corriendo y sudando y riéndonos que las gallinas no volaban y entonces mirando a ver cómo las ayudábamos a volar. Y fue algo muy bonito, no las tocábamos, pero corríamos tras de ellas para que ellas arrancaran y pues de pronto volaran. Entonces tengo este recuerdo y es muy valioso porque muestra la calidad de una niñez taoísta que no está corrompida, por ejemplo, por muñecos, por videojuegos, por cosas así que pues el mundo ya tiene o da a los niños desde temprana edad. El maestro Samael también siempre ha estado ahí para nos, él tiene un huerzón tan grande y ahorita con lo del COVID, como entró a guiarnos, a darnos todas las herramientas para estar a salvo. Ellos, los maestros, siempre nos han enseñado
a ayudar a los demás. Y eso es algo que está muy dentro de nos, de toda la comunidad taoísta, que es algo muy hermoso, porque nos ayudamos a nos mismos en la comunidad y también a todos los seres de afuera. Y es algo muy hermoso. Y nuestras almas, cuando nos tenemos la doctrina, así como me pasó a mí, quedó la sentí en mis huesos, en mi sangre, yo creo que todos nos tenemos esa menestencia de disertarnos de doctrina, de ayudar a los demás. Entonces, los jóvenes, sobre todo, de pronto estas palabras son para los jóvenes que estamos fuera de Colombia. Se siente a veces una soledad un poco dura porque no hay otros taoístas en nuestras ciudades. Entonces es un concierto para de pronto conquistar nuevas almas, inspirar a los demás, ayudarlos y ser un buen ejemplo. Es muy valioso ser taoísta, es muy valioso tener nuestras creencias, porque con el pasar del tiempo hasta la ciencia ha venido verificando absolutamente todo lo que nuestros venerables maestros nos han enseñado. Y con la doctrina podemos ayudar a muchos seres. Con la medicina, yo he visto que los seres usualmente están muy agradecidos porque la medicina común y corriente no cura, simplemente alivia o tapa los síntomas de una enfermedad, pero la medicina taoísta cura y es algo muy valioso porque la salud es algo que realmente vale para todos los seres humanos. Entonces, estando en esta comunidad taoísta, a todos los jóvenes les digo que es muy valioso. Aquí encontramos seres muy valiosos, obviamente todos los que estamos fieles a los maestros y los seguimos, eh, somos seres que podemos brindar apoyo en ciertos de pronto difíciles o de pronto donde se menesta una guía, y eso es muy valioso. Así como lo decía el venerable maestro Abner hace unos días, podemos aprender de los errores de los demás y estando abiertos a esa guía de nuestros mayores, de nuestros maestros en esta comunidad, entonces podemos evitar muchos errores y sufrimientos que pues al final del día o al final de cuentas nos van a llevar a ser más felices. Recuerdo las palabras del venerable maestro Abner cuando muy sabia Inti hace unos días dijo que no es menester cometer los mismos errores que los demás cometen. Entonces es algo muy inteligente, muy sabio que todos los jóvenes realmente es bueno prestarle a esto atención porque el cerebro del joven no está formado fisiológicamente a un nivel donde pueda pensar a largo plazo las consecuencias de sus acciones. Entonces, ayuda mucho cuando el joven está abierto a oír los consejos, la guía de los seres mayores, de sus padres, de maestros a quien esté de pronto, a quien lo guíen. Entonces, es importante que ese joven se deje guiar y no cometa los mismos errores que otros jóvenes han cometido o que otros seres han cometido. Eso es ser muy inteligente porque no se meneste, es realmente, y por eso ese es uno de los motivos por los cuales Do y la maestra Separa estamos aquí, porque hay dolores muy fuertes que los jóvenes pues es bueno evitarlos. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, dar ese apoyo y dar esa guía para que no tengan que pasar por esos dolores que ya otros han pasado. Porque esos dolores, cuando uno, pues en algunas etapas, sobre todo de la adolescencia, un joven puede pensar que es invencible, que le pueden pasar mil cosas y es muy fuerte
Y es verdad, uno es muy fuerte, pero también hay unos dolores que marcan, que pueden marcar de una forma muy, muy dura la vida de un ser, y usualmente los problemas los exige, sobre todo mentales, de distorsiones mentales que tiene una persona, vienen de la niñez y de la adolescencia, porque es un periodo donde el joven está mucho más vulnerable, más perceptivo a todo. Entonces, sería mucho mejor que ese joven pudiera estar abierto y dejarse guiar para no cometer los errores, para no cometer esos errores que le pueden, que le pueden hacer un daño en su vida. Bueno, gratísimas. Entonces ahorita vamos a estar hablando de dos temas muy interesantes en el día de hoy. Venerable maestra Zépora, ¿cuáles son esos dos temas? Bueno, entonces hoy vamos a comentar en la primera, por ser en la primera parte, cómo la sociedad vuelve a una niña objeto sexual. ¿Qué va pasando para hacerla objeto sexual? Y también desde un ángulo científico y esotérico, ¿qué sucede con la práctica de la pornografía, de la pornografía? ¿Qué está pasando en su cerebro y intervia inti espiritual inti? Entonces vemos que después de 40, 50 años de feminismo, nunca se había visto tan inseguras las niñas como las vemos ahora. Y esto tiene que ver con algo increíble como son las muñecas, que aparentemente pueden ser las inofensivas muñecas, pero vamos a ver cómo la está manejando la sociedad de consumo. Vemos que empezamos con a ver las Barbies, que son muñecas flacas y que van transmitiendo una idea de que deben ser flacas, delgadas, como se vio en una época, anoréxicas, para poder complacer. El objetivo es complacer a los demás. Sí, era una forma de que fueran como débiles. O sea, presenta porque una mujer cuando es muy flaca es débil. Entonces era una forma de presentar a la Eva como algo inferior, como que necesita ser rescatada o como algo pues más débil que el hombre, no más fuerte. Ahorita, de todos modos, se ha cambiado, entonces ya las niñas o las jóvenes casi que no quieren ser muy delgadas, pero quieren formar muslo para, por ejemplo, sacar derrier o tener curvas, pero una vez más es con el ánimo de mostrarse y de ser como adoradas y de ser deseadas sexualmente. Bueno, entonces vemos cómo las muñecas de Pablo Joy son las muñecas que que mandan la parada, como se dice. Y son muñecas que están hechas en especial para niñas de 5 a 10 años. ¿Cómo son esas muñecas? Son muñecas sexuales. Son muñecas que se visten podemos decir, desnudas. Tienen blusas muy cortas, ceñidas, mini faldas o pantalones muy cortos, apretados, lo mismo las blusas, los tops. Y lo más curioso, comenta una periodista, que vio un grupo de niñas en esas edades, precisamente de 5 a 10 años, vestidas exactamente como se están describiendo ahorita, como esas muñecas. Entonces algunas mamás sí se han pellizcado y no les gusta y bueno, lo tienen en cuenta, no quieren esas muñecas. Hay otras que no, lo pasan totalmente desapercibido, pero las muñecas sí tienen influencia. Entonces, recordemos que eso lo hablaron nuestros venerables maestros y de eso vamos a hablar también. Tenemos que tener en cuenta que la publicidad gasta millones de dólares y ahorita entonces esos millones de dólares están invertidos en los niños, en las niñas. Vemos, por ejemplo, también que en los niños se siembra
la idea de ser ingenieros, de, de fomentar el gusto por las matemáticas, por las matemáticas. Las niñas, entonces, vienen un grupo de comerciantes y traen los Legos. Claro, antes de esto quiero comentar algo rápida, Inti, y es cómo las niñas, la sociedad no se da cuenta, pero también lo está haciendo. La niña llega y dice, por ejemplo, mire esos caballitos. Y la familia, los grandes dicen, ay, sí, qué caballitos tan lindos. El niño dice, miren esos caballitos y le dicen, oh, qué caballitos. Claro que sí, cuéntalos, ¿cuántos hay? Inmediatamente viene el principio de las matemáticas, de la vitevídica, para el niño, para el niño. Sí, y con los niños se ve mucho que las niñas se les compra que la bebita, la muñequita, para que entonces la niña juegue a las muñecas, que tiene un bebito, que le da de comer, que la cocina, que nos, bueno, todas esas cosas que supuestamente le gustan a una niña, pero que realmente se está imponiendo eso. Y entonces a los niños se les compra no solo los carritos, los barquitos, pero también se le compran entonces fichitas para armar cositas, y esas fichitas para armar cositas es creatividad que se les está quitando a las niñas. Entonces aquí tú, maestra Cepora, estás hablando de unos Legos que sacaron para las niñas. ¿Y qué hicieron con esos Legos? Sí, es muy importante ver cómo se está llevando a la niña a ser pasiva, a ser un objeto. Y entonces los comerciantes hicieron una versión de Legos para niñas. Los llaman de la Casa Rosada. Ellos tienen cinco amigas, cinco amiguitas, las muñequitas voluptuosas, sensuales, que cocinan, peinan son para que las niñas las peinen, para decorar. Ellas no tienen cómo arreglar, cómo construir nada. Esa casita rosada tiene varios salones para la belleza. Y el Lego para los niños es diferente, entonces tiene exploradores espaciales, pueden construir, y si las niñas se les daña algo, tienen que llamar a los niños para que construyan, porque ellas no tienen cómo construir. Ellas están desde el comienzo diseñándoles la mente, la están limitando para solo quedarse en las funciones de servir al hombre. Y hace poco también de pronto los seres que me oyen recordarán que se encontró una serie de muñecas donde las mamás mismas ponían los videos en las redes sociales. Cuando las sumergían en agua, entonces se veía que las muñecas tenían unos bikinis y unos panties y ropa interior sexy, y inclusive algunas tenían cosas como más feas, como más oscuras, donde estaban, por ejemplo, amarradas con cadenas, como si fueran esclavas sexuales. Entonces las mamás se alarmaron y lo llevaron a, pues, a las redes sociales, y la gente se molestó mucho con la compañía, y la compañía simplemente dijo que sí, que efectivamente algunas muñecas tenían eso, y que pues era como un experimento que estaban haciendo y que otras no lo tenían, y ya, o sea, no dieron muchos detalles de por qué lo hicieron, o sea, no se comentó mucho acerca de eso, y la compañía simplemente siguió común y corriente. Entonces, es algo que es muy feo, porque pues en el mundo existe la pedofilia, está como muy suelta y está aumentando, y también vamos a hablar un poquito de las causas, o sea, algo que lleva a eso en el día de hoy. Y pues esta es una forma de introducir a las niñas a este tipo de rol. Sí, entonces las niñas ya empiezan a tener su mente de que ellas, ese es el objetivo en la vida que tienen ellas, y se ha encontrado que las niñas empiezan a actuar, las niñas, como decir, 2 años antes de lo de antes, de cómo estaban uno, como crecían las niñas. Entonces ya a los 13 años ya no son niñas,
ya quieren estar vestidas y no son trajeadas, son vestidas de determinadas formas y el objetivo cada vez va más encaminado a complacer. O sea que como que maduran más rápido, las hacen madurar más rápido. Sí, exactamente, así es, las hacen madurar más rápido. Y las niñas están sufriendo porque llegan con ese interés, con ese objetivo de gustar a los niños y así en los colegios ya se ha encontrado. Entonces, como comentábamos en alguna conferencia anterior, eh, el caso de niñas, casos reales de niñas, que por ejemplo había una niña que fue a una fiesta y los padres de la niña pensaron que en esa fiesta estaban los padres de los niños que estaban organizando esa fiesta, pero no fue así, los niños estaban solos. Entonces esta niña de unos 14 años, estando ahí, llega un niño que era el de un curso superior, pero era un niño que les gustaba muchísimo a las niñas populares y se fijó en la niña de 14 años, que la podemos llamar Susan para identificarla. Se le puso los ojos a Susan y la invitó en la fiesta, la invitó afuera al jardín, la niña feliz, no cabía de la alegría que el niño le había puesto cuidado. Luego el niño obviamente era un niño pues que ya tenía mucha experiencia y era un manipulador, lleva a la niña a un sitio, a una alcoba retirada. Allí tiene la relación sexual con la niña, primera vez para la niña, y luego el muchachito simplemente le da un beso en la mejilla, ya terminó, sale y se va a hablar con sus amigos en la fiesta. La niña queda totalmente desubicada y cuando sale de esa alcoba hacia la fiesta, estaba el muchachito con todo el grupo de amigos y todos la voltean a mirar riéndose. La niña se dio cuenta de que el muchachito pues simplemente había contado la experiencia como un logro más en su vida y todos se estaban era burlando de ella. Ella, siendo su primera experiencia, quedó totalmente desmoralizada. Ella se había pensado que estaba en lo más grande, en la experiencia más grande y más linda de lo que era el amor. De todas maneras, como decíamos la vez pasada, las primeras relaciones hay que tener muchísimo cuidado porque pueden dejar completamente marcada la vida con traumas difíciles de manejar. Cuando yo vivía en Colombia, nunca había visto que las niñas se cortaran los brazos o que se hicieran daño a sí mismas. Cuando ya vivimos en Estados Unidos, entonces ya en mi práctica profesional, comencé a ver que las niñas sí se estaban cortando y no me quedaba muy claro porque no era a mí nomás, o sea, era algo muy, muy nuevo. Y ya aquí en Canadá, ya a mi práctica profesional, a mis pacientes, ya han llegado niñas donde me han expresado, por ejemplo, que se cortan y sienten alivio. Pero lo más triste lo recibí hace poquito, hace unos días, en donde ni siquiera el mismo médico que me la remitió sabía que esto se estaba presentando en las niñas. Entonces ya la niña entonces se está arrancando el pelo de la cabeza y siente alivio, o sea, tiene un nivel de frustración muy bajo, de tolerancia muy bajo. Y la niña ante un problema mínimo, empieza a arrancarse el pelo. Entonces, solución de problemas no hay. O sea, la niña es totalmente vacía. Por eso decíamos que ahora, más que antes, las niñas están sufriendo, están siendo engañadas por la publicidad, por todas las propagandas, radio, televisión, están siendo engañadas. Y es hora de que las niñas se den cuenta y se pare esto. Claro, porque desde niñas, o sea, a una niña se le enseña entonces que la casita, que la bebita, que la falta de creatividad, ¿cierto? La falta, por ejemplo, de las vitevíticas, de todo eso que es importante, de las ciencias, que es importante. Entonces, siente que eso es para los varoncitos y no para ellas. Después, cuando jóvenes, entonces
se les empieza con las redes sociales a presionar que se pinten el pelo, que se cambien los labios, que se suban acá, que se pongan el escote, que la minifalda, que tienen que el derrier ponérselo grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son una serie de presiones y a la larga, pues todo esto, si fuese que hiciera que la Eva o la niña cuando fuera grande, cuando fuera ya mayor, fuera feliz, sería pues una cosa, pero la realidad es que no lo es, no es feliz y sufre. El problema, el gran exiges, es que todo esto, todo este gran esfuerzo todo esto que la sociedad ha hecho, entonces la lleva a sufrir y es toda una manipulación que simplemente sirve a industrias. Por una parte es sacándole dinero a las EVAs porque inclusive se han hecho estudios donde los productos, el mismo producto, por ejemplo, una rasuradora, si es para una mujer vale más que si es para un hombre. Entonces son efectos monetarios y también de la Iglesia Católica de querer poner a la Eva como más baja, de querer esclavizarla para el servicio del hombre. Bueno, entonces quiero comentar aquí en este momento que me parece muy importante cómo nos lo presentaron nuestros maestros. Entonces, el maestro Kelium y el maestro Samael, ellos nos hablaban, por ejemplo, del demonio Raipud con los muñecos y cómo se relacionaban y qué era lo que hacían con las niñas. Entonces, esa es una forma de descargar energía a los niños y más a las niñas y más si duermen con el muñeco o con la muñeca. Es una energía que vive, o sea, es una energía que vive en que las hace a ellas meterse en idolatría, porque no pueden, ya no quieren vivir sin una determinada muñeca o muñeco, como estaba diciendo, se mete dentro del cuerpo el muñeco o forman una sola con el muñeco y ese es el demonio de la idolatría. Y también pueden caer en fornicación con los mismos muñecos, que es algo muy triste, pero sucede. Entonces, el muñeco se vuelve parte de esa niña. Y ahí viene el comienzo de la idolatría. Porque recordemos que hay unos delitos que la humanidad ha caído en desgracia y son tres delitos por los cuales la humanidad ha caído en desgracia, que son la idolatría que comienza con los muñecos, la fornicación, porque como decía la Dragón Boacatá, muchas veces están fornicando los niños y comienza ya, ese es el otro delito y el otro delito es el del espiritismo. Entonces, ahí está escrito en Éxodo 20, en la Biblia, nos decían los maestros cómo está relacionado con el delito de la idolatría. Entonces en el Éxodo 20 en la Biblia dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordate, haz del día del reposo para santificarlo.
Entonces, en la idolatría estamos viendo que comienza así, tristemente, con los muñecos, las muñecas, y más adelante también, cuando decíamos la vez pasada, cuando dicen, no puedo vivir sin este hombre, me muero, yo no soy capaz de vivir sin esta mujer o sin este hombre, pues eso es idolatría, porque primero, pues la verdad, quien tiene en su alma, en su vida, primero está Dios. Este varón, esta Eva, me ayuda a mí a llegar a Dios, pero yo no puedo adorar, no puedo idolatrar a un grupo de egos, porque voy a sufrir. La realidad para las niñas y los jóvenes es que estamos tratando de tener muy en cuenta lo que nos enseñaron nuestros maestros, de ser verdaderamente felices, de que Dios quiere que seamos felices, Satán no. Entonces, ¿cómo nos estamos engañando? ¿Cómo nos están engañando la sociedad? Como veíamos la vez pasada con el alcohol, que se cree falsamente por la sociedad que el alcohol relaja y ayuda a relajar. Y la verdad, la demostrado científicamente, cómo se tensiona y cómo se angustia y cómo entra en un ciclo de dolor por falsas creencias. Entonces, vemos que en la sociedad actual, los comerciantes son quienes inventan las formas y astucias para que la Eva sea sumisa al hombre, sea, como dicen algunas personas, la manteca, que sea la empleada de la casa, la que el hombre pueda dominar como se le dé la gana. Y es muy importante que hagamos conciencia, las niñas y las Evas, que esto no es así, porque aquí en esta doctrina las cosas son muy diferentes. Los maestros hacen todo lo contrario, todo diferente a lo que hacen los demonios. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son las aljabas en el pueblo de Dios? Las Evas. El maestro le da prioridad a la Eva porque la Eva es más ágil para pensar que el hombre. Y el hombre pues tiene sus atributos, más sin embargo, digamos, los gobiernos, la bestia, quiere que la Eva sea limitada y sea dominada, porque si la Eva maneja toda su parte, su porcel lógica, puede sacar adelante a su familia, a sus hijos y dejar de ser esclavos. Recordemos que quieren el gobierno y, bueno, los enemigos de Dios quieren que seamos esclavos. Por eso han venido nuestros grandes salvadores, como fue Jesús el Cristo, Simón Bolívar, el libertador. Siempre la idea de libertarnos, de sacar a sus esclavos. Y estamos aquí ayudando para ayudar en esta misel de los maestros. No hay duda definitiva, Inti, que los maestros son los representantes de Dios en esta Gea, los maestros Hakel, Zeus, Induceus y Samael Joab, Bator, Deor. Son los representantes de Dios en esta Gea por lo que hacen y por lo que dicen. No solo es por lo que hacen, sino por lo que dicen. Y en la doctrina vemos que los maestros enseñaron a que los varones, si les toca trapear en su hogar, trapean, lavar, cocinar, ayudar a la Eva a cambiar el pañal, no son los reyes como son los sacerdotes en la Iglesia Católica. Son grandes sacerdotes en la Iglesia Católica. Los grandes cerdotes, sí. Bueno, entonces, como nuestros venerables maestros nos enseñaron, es importante como padres y también como jóvenes no darle tanta importancia, no darle ninguna importancia a los muñecos, a las imágenes de las redes sociales, a todo eso que busca esclavizar a tanto a las niñas como a los niños, porque las niñas se esclavizan y se vuelven objetos sexuales y los niños o los varones
también se les esclaviza la mente porque están dependiendo de esa imagen, de esa ilusión que supuestamente los va a satisfacer sexualmente, pero que real Inti no es así, porque cuando llegan a tener una verdadera relación de pareja y encuentran a una niña que ha sido condicionada a ser menos que lo que puede ser, entonces no es algo satisfactorio, y que busca solo complacer sexualmente, entonces no lo va a complacer nunca. Bueno, entonces aquí quiero comentar algo muy importante que tiene que ver con la mujer como objeto sexual, del machismo, obviamente, eso está, obvia Inti, está relacionado, completa Inti. En alguna oportunidad que estuve haciendo una práctica, una internado en una clínica en Colorado, el director clínico nos enseñó, nos explicó cómo la mujer la enseñan a ser sumisa y tiene que ver con el efecto del marianismo que está relacionado con la Iglesia Católica. Él es una persona científica y nos comentaba cómo el marianismo, especialmente en la cultura latina, pues realmente o realmente esto funciona es en la cultura latina. Más, sin embargo, sí aclaro que el machismo lo hay en todas las culturas, en todas. Bueno, entonces, ¿qué es el marianismo? El marianismo, nos decía él, es ese deseo que le imponen a la Eva de que quiera ser como la Virgen María que enseña la Iglesia Católica. O sea, esa mujer sumisa, mártir, que se sacrifica por el hombre, por los hijos, pero por su varón, él puede, le dicen a las niñas, nos comentaba, le dicen a las niñas cosas como, por ejemplo, mira, ¿te acuerdas de mi comadre María? Él es una santa mujer. Ella, el hombre, el marido, le pegaba, tenía mujeres, se emborrachaba y ella seguía ahí con él. Ella es una santa mujer. Eso se ha transmitido de generación en generación en la cultura latina. Entonces la niña dice, quiero ser santa como la Virgen María, como Satán, como la Virgen María y estar de sumisa, como lo dije en algún instante, o de manteca, de empleada del servicio doméstico. Ese es el principio del marianismo, que vuelvo y lo comento, está implantado en las generaciones, porque yo lo he ido preguntando en todas las personas que me llegan a consulta que son latinas y ellas recuerdan eso. Y esto es de la Iglesia Católica, o sea, este es un plan de la Iglesia Católica. Bueno, sí, definitivamente uno ve que el sacerdote, el cura, es el que domina y él no está casado. La mujer siempre está en un plano de abajo de sumisión. Bueno, vamos a hacer una muy corta exposición o exposición sobre lo que es la pornografía, los efectos en el cerebro y cómo se afecta. Vamos a tratar de hacerlo muy claro y muy corto, muy resumido, cómo se afecta el cerebro de los jóvenes, en su gran mayoría niños, o jóvenes, pero también hay niñas, o tan mal, hay niñas que se afectan, y de nuevo, cómo se están formando esclavos porque no hay felicidad, hay un gran sufrimiento, vamos a verlo por qué. O sea, es una adicción. La pornografía es una adicción y ahorita se ha comprobado ya. Hace unos heliocrones no se sabía o la gente ignoraba mucho que la pornografía era dañina, que era una adicción. O sea, científicamente todavía como no lo habían comprobado, pero ahorita ya está comprobado, ya se sabe exactamente qué o exactamente qué está pasando en el cerebro de una persona que está adicta a la pornografía. Exactamente, así es. Entonces también vamos a ver lo que nos han enseñado nuestros venerables maestros, que es lo que más nos interesa. Entonces vamos a comentar rápidamente
algo sobre la pornografía y para esto tenemos que comentar cómo se forman las vías neuronales en el cerebro, porque ahora en la actualidad ya se conoce qué pasa con las neuronas. Por un tiempo se pensó que las neuronas solamente se producían los 5 primeros heliocrones, luego los 15 y luego los 24. Ahí había una confusión bien grande. En la actualidad, en 1996 ya se descubrió que producimos neuronas todo el tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro cerebro cambia de forma de acuerdo a las áreas que más utilicemos. ¿Qué quiere decir esto? En que, por ejemplo, se encontró que los taxistas en Londres desarrollaban más el hipocampo porque estaban desarrollando más la atención, no tenían el GPS para ayudarse, entonces desarrollaban más la atención, la concentración, la memoria que está relacionada con el hipocampo. De igual forma, en Alemania, por ejemplo, se comprobó que los músicos desarrollan más la circunvolución de Herschel, área de la corteza cerebral que es importante para procesar la música, y también se encontró, por ejemplo, en las personas con bilingües de 2 o más habilidades para hablar un lenguaje, se encontró lo mismo, que desarrollan más la circunvolución angular izquierda. De tal manera que el cerebro cambia de acuerdo a las actividades que tengamos. Esto, bueno, para bien o para mal, porque vamos a ver qué pasa con la pornografía. Entonces, las nuevas neuronas van a parar a las zonas del cerebro que más usamos. Y eso era lo que estábamos, o lo que estaba tratando de explicar con los ejemplos de los taxistas, los músicos, las personas bilingües, entre muchos otros. Entonces, tenemos como un psiquiatra e investigador, el canadiense, con muchos estudios en Estados Unidos, encontró en su práctica profesional que llegaban parejas y que eran hombres que eran jóvenes, reportaban como algo secundario, pero que les generaba malestar e inconformidad, era que se encontraban mirando cada vez más y más pornografía, masturbándose, y ellos, para disminuir su malestar, pues ellos lo justificaban y decían, pero todo el mundo lo hace. Más sin embargo, este psiquiatra se dio cuenta que esos pacientes reportaban algo que a él le llamó mucho la atención, y fue que fue el aumento de la dificultad en sentirse atraídos sexualmente por su esposa, aunque la encontraban atractiva. Esto le llamó la atención al psiquiatra. ¿Cómo así que estos mismos que están mirando pornografía están rechazando a su esposa y la sienten atractiva? Era un común denominador. Entonces, él empezó a investigar más y se dio cuenta que al principio, entre comillas, aparentemente ellos utilizaban la pornografía para excitarse, lo que luego, como toda droga, tenía un efecto contrario. Entonces, estaban físicamente con la esposa, pero mentalmente estaban fantaseando con lo que habían visto en la pornografía. Esto sucede. Y los que hacen la pornografía lo hacen y saben que es una droga, y cada vez los contenidos de la pornografía son más primitivos, más violentos y más fuertes que el anterior. Entonces, estos hombres se van acostumbrando a las escenas más fuertes y cada vez pues sienten menos interés por por su esposa. Entonces, bueno, los científicos dicen que hay grupos celulares de memoria que están asociados a las imágenes pornográficas que pueden ser activadas en cualquier momento. Resulta que nuestros maestros nos comentaron cómo la glándula pineal es como el disco duro donde se guarda la información de esas células. O sea que guarda el recuerdo. Por eso el maestro Kelly dijo, entre más grande sea la glándula pineal, se es más sabio. El gen, nos decían ellos, o nos dicen ellos,
es como el rollo de la cámara y la glándula pineal revela las fotos. Cuando pasa el gen que guardó la información, ella de inmediato pasa lo que filmó ese gen. O sea, esta es la explicación por qué quien ve la pornografía empieza, aunque quiera dejar la pornografía, se le va a presentar un problema muy grande. Es que saltan esas imágenes en cualquier momento, en cualquier instante en su mente, imágenes que han sido grabadas y que están perturbando a estos hombres. Es muy difícil la situación de ellos, esta adicción es muy dolorosa. Tuve en algún momento un paciente, él era cristiano y por ser cristiano sentía un gran remordimiento de la pornografía y él me decía muy angustiado, sufría muchísimo, me decía, siento como que estoy teniendo atracción por los hombres. Y esto lo prohíbe la Biblia. Y él estaba luchando a brazo torcido, como se dice, para salir de ese problema. Son dependencias muy grandes. Entonces, quiero comentar para terminar, porque no hay el tiempo, cómo ya vimos cómo se forman, cómo crecen estructuras cerebrales en forma positiva, que dijimos de los taxistas que entrenan su memoria a cualquier edad, pueden aumentar la edad, que así es, entonces no hay ningún deterioro en la amígdala, sino por el contrario, se fortalece más. Pero ¿qué pasa cuando la persona ve pornografía? Que esas neuronas van a conformar una vía neuronal nueva, que es la que tiene que ver con la pornografía, pero como es una adicción tan fuerte, se van debilitando poco a poco las otras vías neuronales y se fortalece más si la persona no para, no suspende, y lo más importante es no ver desde el comienzo la pornografía para evitar la adicción, porque se inician en la adicción como todas las adicciones y muchas veces no se dan cuenta. Entonces tenemos una señora, ella cristiana, ella comenta que su esposo fue adicto por más de 20 años, tuvo éxito profesional como gerente regional de una empresa y luego fue despedido y terminó empacando bolsas de chocolate en una fábrica. Bueno, ella comenta todo cómo fue el proceso y cuando el neurólogo lo vio, le dijo, usted, señor, lo que pasa es que ha destruido su mente por estar fantaseando. Usted ha cavar un profundo canal que va en una dirección. Esa era la vía neuronal que él había formado. Un profundo canal que iba en una sola dirección y el resto de la mente, Señor, lo tiene atrofiado. Se había convertido en algo así como un zombie, afectando la memoria, concentración, atención. Obviamente, él terminó en esa situación tan lamentable económicamente y su relación de pareja se terminó, como sucede generalmente. Entonces vemos cómo la pornografía realmente es un arma de destrucción para el cerebro humano, porque el cerebro está completamente en otra vía, en otro camino, en otro espacio durante la pornografía y después. O sea, se han hecho estudios que tiene un impacto cognitivo con el juicio de una persona, con la regulación emocional de una persona, con la rigidez cognitiva de una persona. Son una serie de impactos neurológicos y básicamente embrutece a una persona. Entonces es demasiado importante, pues, para los jóvenes que no se inicien en la pornografía porque realmente en la relación de pareja no los va a hacer disfrutar de una relación de pareja mejor y en sus vidas pues entonces va a embrutecer más. Bueno, y damos gratísimas entonces a todos los oyentes en este día, gratísimas por este espacio y gratísimas a nuestros venerables maestros.